aprendizaje es lo central, es un espacio vivencial del cual se generan horizontes de expectativas. Con esto quiero decir que la escuela, el liceo, tiene que ser realmente algo muy disfrutable y algo de alta calidad, que genere unos ciudadanos que específicamente puedan asegurar la cohesión social, que sus vidas realmente sean buenas vidas, con buena calidad. Esto para mí es central, o sea, el aprendizaje hoy día es principalísimo en la vida de los sujetos y fundamentalmente el aprendizaje de competencias digitales es ineludible. ¿Por qué? Porque el conocimiento hoy en cualquier campo científico está mediado por tecnologías. O sea, producimos conocimiento en el campo de las ciencias, en el campo de las ciencias naturales, en la ingeniería, en la matemática, en las ciencias humanas, mediado por tecnologías. Trabajamos con grandes bases de datos, manipulamos y manejamos información y a partir de la información producimos conocimiento. En la educación, específicamente en el sistema educativo uruguayo, estamos muy, pero muy bien en términos de que hemos sido un país pionero de integración de las tecnologías mediante un modelo 1 a 1, es decir, una computadora por estudiante y por docente a nivel de educación inicial y primaria y de educación media. Antes de Plan Ceibal, la universidad mayor de nuestro país, la Universidad de la República, introdujo un plan que se denominó TIC-UR, Tecnologías de la Información y la Comunicación para la Educación Superior. Esto fue en el año 2005, o sea que instalamos en educación superior no un modelo 1 a 1, porque era en realidad computadoras en general para uso docente, pero hemos logrado integrar las tecnologías en el sentido de computadoras y hoy se nos vienen además tabletas para niños. Yo siempre digo que estamos con una muy buena cobertura, es decir, tenemos lo logístico, tenemos las computadoras, pero es necesario un aseguramiento de la calidad pedagógica en el uso de esas tecnologías con una finalidad de aprendizaje, es decir, para aprender más y mejor matemática, para aprender más y mejor el lenguaje, ya sea no solo el lenguaje idioma español, en el sentido que lo conocemos en el sistema educativo, sino lenguajes audiovisuales, y en este sentido tenemos un enorme desafío que es aprender a pensar mejor, aprender a resolver problemas, educar en un pensamiento crítico y creativo, y ahí es el papel fundamental que tenemos con las tecnologías. Unas tecnologías que nos permiten lograr el pasaje de un modelo tradicional de enseñanza, que lo voy a decir con 3 palabras: callate, escuchar, repetir, a un modelo educativo dinámico en el cual un componente fundamental es que el conocimiento se pone rápidamente viejo. Entonces es necesario formar el pensamiento y las acciones de las personas, de los niños, de los jóvenes, de nuestros ciudadanos, con un sentido bien actualizado, es decir, ¿cómo puedo aprender? El aprendizaje hoy dura toda la vida, no es formarse en una profesión y colgar el título, sino en realidad seguir aprendiendo a lo largo de la vida. De alguna manera, las tecnologías fueron introducidas mediante el Plan Ceibal con un modelo muy rápido, o sea, Uruguay tuvo este logro de proveer de computadoras, yo diría que casi a la velocidad de la luz. Un país que cubrió la totalidad del territorio nacional con computadoras. Es más difícil generar un acceso inteligente al uso, en el sentido de lo que se denomina en educación usarlas en sentido pedagógico. ¿Qué significa usarlas en sentido pedagógico? Como lo dije antes, trabajar con ellas para lograr transformar el modelo de educación, salir del anclaje del siglo XIX en el que está parado el sistema educativo y trabajar de otra manera en el aula. En la apropiación del conocimiento varía el qué se enseña, por qué se enseña y cómo lo enseña. ¿Para qué? Bueno, fundamentalmente para enfocar unos aprendizajes que sean no solo disfrutables por niños y jóvenes, sino que además lleven a que los jóvenes no deserten. En general hablamos de desertores del sistema. El enfoque mío es que evidentemente a veces no estamos utilizando las tecnologías como este gancho pedagógico que permita que las jóvenes generaciones
estos jóvenes que están en las redes sociales, que están hiperconectados y que están viviendo ya este mundo digital, que no es el mismo al del siglo XX y al del siglo anterior, evidentemente, puedan aprender de otra manera. Entonces, esta es una clave muy importante, trabajar con las tecnologías para evitar los desertores que en realidad son expulsados del sistema porque lo que el sistema está ofreciendo está desacoplado de los reales intereses de los jóvenes. Fundamentalmente lo vemos a nivel de educación media, que es donde está el gran problema de la escasa retención. Los jóvenes en el Uruguay están decidiendo no querer estar en el liceo. Entonces acá también hay una cuestión a nivel sistémico, a nivel de los centros educativos, ¿qué estamos haciendo para lograr que los jóvenes realmente quieran estar ahí? Decidan por sus propios pies, aprender y disfrutar. Bueno, yo pienso que las tecnologías bien utilizadas, y para hablar de estar bien utilizadas quiero decir planificar el diseño, la propuesta pedagógica, evidentemente que tener condiciones saludables para aprender, no solo asegurar conectividad, sino asegurar unos niveles de afectividad y de emoción, de vínculo entre los docentes y los estudiantes, que de alguna manera genere buenas condiciones para aprender. El asunto es que también es necesario repensar los sistemas de evaluación. Nuestras evaluaciones todavía son muy tradicionales y quizá todavía no podamos estar viendo bien lo que muestran los niños y los jóvenes al momento que son evaluados. Porque seguimos evaluando de la misma manera que evaluaríamos con lápiz y papel. Entonces, hay que transformar también los sistemas de evaluación para mostrar que mejores aprendizajes se están produciendo. Yo suelo decir en mis clases en la universidad, cuando doy planificación educativa, que nuestro sistema educativo en realidad es un conglomerado de autonomías. Esto significa que fue construyendo su propia identidad cultural, su propia matriz cultural a lo largo del tiempo, pero se fue generando en una especie de apartheid educativo. ¿Qué quiero decir con apartheid educativo? Un sistema fragmentado y segregado, que la pregunta que te hace alguno de los niveles de su sistema cuando vas a trabajar como docente es ¿de dónde eres? Y prácticamente no te pregunta, porque si entras a trabajar como maestro tenés que haber salido formado de un instituto de formación de magisterio, para maestros. Si sos un profesor de educación media, sería esperable que hayas pasado por algún centro de formación, pero no es lo mismo ser del IPA, que ser del CERP, que ser de la Universidad de la República, que ser de magisterio, que ser del INET, del Instituto de Educación Técnica. Por lo tanto digo que hay una especie de apartheid educativo. Esto hay que superarlo. Es muy necesario que toda la formación docente sea de carácter universitario. Esto no significa formar una universidad en lo que hace a todo lo que implica ser universitario un día para el otro. Va a ser un esfuerzo que va a llevar años, pero es muy necesario, fundamentalmente, para evitar que estemos en mundos disjuntos. Por un lado, el mundo de magisterio, el mundo de la universidad, el mundo de los profesores de media. No solo por una cuestión de unidad y de coherencia interna en lo que hace los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino fundamentalmente para ecuacionar la producción de conocimiento. No es posible que unos produzcan conocimiento que otros reproduzcan en el aula. O sea, en general, la producción de conocimiento de física se produce en la Universidad de la República. La reproducción de esos conocimientos se produce en los otros niveles del sistema. Entonces, logrando una formación universitaria es una de las vías en el mediano plazo, en el largo plazo, de superación de este enorme problema de apartheid educativo. Las tecnologías no pueden estar encriptadas solo en un curso en la formación, sino que tienen que estar de forma transversal a lo largo de todos los cursos de formación. Aprender física mediada por tecnologías no es lo mismo que ir al taller o al curso de tecnologías para docentes. Evidentemente que esto hace a una replanificación del currículum.
salir de un currículum, tú me preguntabas qué problemas, un currículum que es enciclopédico, tiene muchísimos conocimientos, muchísimos contenidos, pero en realidad después se simplifica mucho la práctica educativa. Entonces, hoy por hoy es muy necesario rediseñar el currículum en todos los niveles del sistema, fundamentalmente apuntando a jerarquizar contenidos, conocimientos, pero además a incorporar competencias digitales. No nos animamos a hacer esta transformación y pienso que rediseñar currículum implica, bueno, entender de que hay que evaluar el currículum de forma sistemática. No hacer un currículum, un plan de estudio y pensar que está pronto para la posteridad. Así tuvimos, por ejemplo, planes en nuestro sistema educativo que duraron 50 años. Y hoy por hoy, por esta cuestión de que el conocimiento rápidamente se pone obsoleto, es necesario evaluar de forma permanente. Y otro punto con el cual quisiera cerrar es poner mayor énfasis en la evaluación, pero no solo la evaluación de los estudiantes, en general en la cultura de la educación, en todo el sistema educativo uruguayo, al que se evalúa es al estudiante. Hemos avanzado muchísimo en esto, estamos evaluando en línea, somos pioneros también en esto, evaluación en línea en el sistema educativo, pero tenemos que evaluar mejor y con otros enfoques la gestión, cómo se gestionan las políticas educativas, el trabajo de los supervisores, de los inspectores, tanto en primaria como en media, qué tan bien les va a los centros educativos, a las escuelas, plantearnos metas por escuela y ver cómo esa escuela alcanza las metas con apoyo, con asesoramiento, no estar solas en orfandad, diría yo. Hay que repensar todo un modelo que no es solo el aula, sino la gestión directamente a nivel de las personas que trabajan como asesores, que trabajan como supervisores. En el lenguaje corriente decimos inspectores. Esa figura para mí está muy anclada al siglo XIX y también es necesario reconceptualizarla.